buen día tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Soy la psicóloga Paula Barrios y vamos a continuar el día de hoy con la cápsula número 7, siguiendo con el tema. Como ya saben, voy a comenzar compartiéndoles las diapositivas del tema. El estudio de la comunicación, tanto en su dimensión social y política como en la organizacional, no puede abordarse desde la mera descripción empírica de sus elementos, sino que requiere de una sólida base teórica que permite explicar, predecir y comprender los fenómenos comunicativos en toda su complejidad. Las teorías de la comunicación son el conjunto de los marcos conceptuales que buscan responder a las preguntas fundamentales sobre los efectos de los mensajes. La relación entre los medios y la audiencia, así como de la función de la comunicación en la construcción de la realidad social y el ejercicio del poder, la elección de una teoría u otra no es neutral, sino que define qué aspectos del proceso serán analizados: el emisor, el mensaje, el canal o el receptor, y por lo tanto, cómo se diseñará la estrategia de intervención o el análisis crítico de los fenómenos mediáticos o políticos. El conocimiento de estas teorías es indispensable para los analistas, ya que proporcionan las lentes conceptuales para diagnosticar las fallas y potenciar la efectividad en la esfera pública. Vamos a comenzar con el modelo matemático. Una de las teorías fundamentales, aunque limitada en su aplicación social, es el modelo matemático de la comunicación, desarrollado por Shannon y Warren. En el contexto de la ingeniería de telecomunicaciones, esta teoría concibió la comunicación como un proceso lineal en la transferencia de información desde una fuente hasta un destino, poniendo énfasis principal en la eficiencia del canal y en la necesidad de superar el ruido. Aunque esta perspectiva resultó altamente útil para la ingeniería, su aplicación a la comunicación humana y social demostró ser insuficiente, ya que reduce el mensaje a una mera unidad cuantificable de bits e ignora completamente las complejidades de la intencionalidad y el significado subjetivo, así como la influencia cultural inherente a la decodificación humana. No obstante, sentó las bases para el análisis de los elementos secuenciales de proceso. Otra teoría tenemos la aguja hipodérmica. Esta fue surgida en la primera mitad del siglo XX y fuertemente influenciada por la propaganda de guerra. La teoría de la aguja hipodérmica, también conocida como el modelo de bala mágica, postuló un efecto directo, uniforme e ilimitado de los mensajes de los medios de comunicación masiva sobre una audiencia pasiva y automizada. Esta teoría simplista sostenía que un mensaje que es bien diseñado, al ser inyectado directamente a un cuerpo social, produciría la reacción deseada de todos los receptores de manera inmediata y homogénea. Aunque fue rápidamente desacreditada por la investigación empírica que demostró la complejidad de la audiencia, su legado persiste en la mentalidad del control total de la propaganda y en la preocupación pública para el poder supuestamente omnipotente de los medios, constituyendo así el punto de partida que obligó a las teorías posteriores a demostrar la mediación de otros factores. Después tenemos la teoría del flujo en dos pasos. Como esta corrección directa a esta teoría hipodérmica, la teoría de flujo de dos pasos demostró que los mensajes de los medios masivos no influyen directamente en la mayoría de la población. En cambio, el mensaje fluye primero en los medios a los líderes de opinión, que son estos individuos más informados, activos y respetados en sus comunidades, y solo en segundo paso estos líderes van a reinterpretar y van a transmitir este mensaje a los círculos sociales y seguidores que estén menos involucrados. Esta teoría es crucial para la comunicación organizacional y política, ya que subraya la importancia de identificar y persuadir a estas figuras intermediarias en lugar de gastar todos los recursos de difusión masiva. Demuestra que la influencia es un proceso solamente mediado y que la comunicación interpersonal es un factor determinante en la recepción y aceptación de los mensajes masivos. Otra teoría que tenemos es la teoría de los usos y gratificaciones. La teoría de los usos y gratificaciones representa un cambio de paradigma radical, pues desplaza el foco de atención del emisor y sus efectos para el receptor y sus motivaciones.
Esta perspectiva sostiene que la audiencia no es pasiva, sino activa y utilitaria, seleccionando deliberadamente los medios y los mensajes que mejor satisfacen sus necesidades personales o sus gratificaciones. Estas necesidades pueden ser informativas, de evasión, de identidad personal o de integración social. Desde esta óptica, el fracaso de una campaña política no se debe necesariamente a un mensaje que esté mal codificado, sino a que la audiencia no encuentra una utilidad o una gratificación en consumir ese mensaje o ese medio en específico. Esta teoría obliga a los comunicadores a entender al público en función de sus necesidades funcionales, en lugar de simplemente tratarlo como este objetivo a manipular. Tenemos la teoría de las disonancias cognitivas o esta teoría de resistencia de la persuasión. Esta teoría fue desarrollada por Festinger y se enfoca en los mecanismos psicológicos que se encargan de medir la persuasión. Esta teoría postula que los individuos se esfuerzan por mantener la consistencia entre sus creencias, sus actitudes y sus comportamientos. Cuando un individuo se expone a un mensaje que contradice fuertemente sus creencias preexistentes, lo que va a generar una disonancia, experimentará una inconformidad psicológica. Para reducir esta inconformidad, el receptor no solamente puede rechazar el mensaje, sino que puede activamente distorsionar la interpretación o buscar una nueva información que reafirme su postura original. Esta teoría explica por qué la persuasión directa es tan difícil de lograr y por qué las audiencias tienden a gravitar hacia medios y mensajes que ya están en consonancia con sus ideologías, reforzando así la polarización de la comunicación política. La teoría del establecimiento de la agenda, esta es propuesta por Shawn y Jacobs, es una de las más influyentes en el estudio de los efectos de los medios de comunicación en la política. No afirma que los medios tengan el poder de decirle a la gente qué pensar, sino que estos son extremadamente exitosos al decirles sobre qué es lo que deberían de pensar. Esta teoría argumenta que la jerarquía de la importancia de los medios masivos otorgan a ciertos temas eh, al darles esta prominencia, espacio y repetición, se transfiere a la agenda de preocupaciones del público. Por lo tanto, el control estratégico de la atención mediática se convierte en un instrumento de poder político, donde la lucha no es tanto por la persuasión, sino por la visibilidad y la prominencia de los temas prioritarios para la organización o el actor político. La teoría del encuadre está estrechamente relacionada con el establecimiento de la agenda. La teoría del encuadre se centra en cómo los medios y comunicadores políticos estructuran y organizan la realidad en sus mensajes. El encuadre implica la selección de algunos aspectos de una realidad percibida y de su mayor prominencia en un texto comunicativo, de tal manera que se promueve una definición o una interpretación de una evaluación particular de lo descrito. Un mismo evento, como un argumento de migración, puede ser encuadrado como un problema de seguridad nacional o como una crisis humanitaria. Y esta elección retórica o esta elección semántica influye dramáticamente en la respuesta emocional y en la respuesta política del público. El dominio del encuadre es esencial para esta gestión de crisis y la manipulación de la percepción pública de estos eventos complejos. Siguiendo con las teorías, tenemos la teoría de la espiral del silencio. Esta teoría aborda la formación de la opinión pública a partir de la interacción entre la comunicación masiva, la comunicación interpersonal y el miedo del individuo al aislamiento social. La teoría postula que los individuos están constantemente monitoreando el ambiente para poder determinar qué opinión es la dominante. Si un individuo percibe que su punto de vista es minoritario, tenderá a permanecer en silencio por temor a que haya una exclusión social, lo que a su vez refuerza la percepción de la opinión dominante de los medios. Este proceso genera una espiral descendente de silencio para la opinión minoritaria, permitiendo que la opinión percibida como mayoritaria gane más terreno del que realmente tiene. Esta dinámica tiene serias implicaciones para la representación de la diversidad y del debate político abierto. La teoría del cultivo se enfoca en los efectos acumulativos y a largo plazo de esta disposición constante y repetida de los contenidos de televisión.
Esta teoría postula que la exposición prolongada a patrones de consistencia como imágenes, narrativas y representaciones mediáticas cultiva en los espectadores una percepción de una realidad social que se asemeje más a esta realidad mediática que a la realidad objetiva. Por ejemplo, la exposición constante a la violencia ficticia en la televisión puede llevar a los televidentes pesados a percibir al mundo real como un lugar más peligroso de lo que estadísticamente es. Esta teoría es fundamental para entender cómo los medios masivos, mediante la repetición de temas, contribuyen a esta legitimación de ciertas narrativas culturales y políticas. La teoría general de sistemas, aplicada a este estudio organizacional, conceptualiza a la comunicación no como esta secuencia lineal de actos, sino como un conjunto de elementos que están interrelacionados, que operan dentro de un sistema abierto. Esta perspectiva enfatiza la importancia de estos flujos informativos y de la retroalimentación como mecanismos esenciales para que la organización pueda mantener esta homeostasis y se adapte a las condiciones cambiantes del entorno. Desde la teoría general de sistemas, la comunicación es el proceso de esta regulación y control que permite a las diferentes partes de las organizaciones cor- a coordinarse y a trabajar hacia un objetivo común, viendo estas fallas comunicativas como síntomas de un desequilibrio sistémico o de una interdependencia disfuncional entre los subsistemas. La teoría de la contingencia argumenta que no existe una única forma óptima de comunicar o de una estructura de flujos. En cambio, la efectividad comunicativa es contingente, es decir, es dependiente de factores situacionales específicos como el tamaño de la organización, la estabilidad del entorno, la complejidad de la tecnología utilizada y la cultura organizacional. Por ejemplo, una organización con un entorno muy turbulento requiere de canales de comunicación que sean más orgánicos, horizontales y rápidos, que quizá una organización burocrática que tiene un entorno estable. Esta teoría entonces obliga a estos gestores a diagnosticar primero el contexto y luego a poder diseñar o adaptar los flujos y medios de la comunicación que sean más adecuados a esta situación en particular. La teoría de la riqueza del medio, ya la comentábamos en la cápsula anterior, esta teoría clasifica los canales de comunicación basándose en la capacidad que tienen para reducir la ambigüedad y la incertidumbre. Entonces, un canal es rico si cumple con cuatro criterios: si tiene esta capacidad de proveer retroalimentación inmediata, si tiene la capacidad de manejar múltiples claves simultáneamente, si tiene un uso del lenguaje natural y una capacidad de personalización. La teoría prescribe las tareas ambiguas o sensibles que deben de ser manejadas por estos canales ricos, mientras que tareas más rutinarias y claras pueden ser manejadas por canales más pobres. El desajuste entre la complejidad de la tarea y la pobreza del medio es una causa primaria de esta ineficiencia al momento de llevar a cabo la comunicación. Las teorías socioculturales conciben a la comunicación no como una transferencia, sino como un proceso primario a través del cual los individuos construyen esta realidad social. Esta visión está influenciada por el constructivismo social y sostiene que el significado de los objetos, instituciones y roles sociales no es inherente, sino que se encarga de negociar y se establece mediante la interacción comunicativa constante. En este contexto político, esto significa que los conceptos como democracia, crisis o liderazgo son productos comunicativos que se encargan de cambiar su significado a través del tiempo y del discurso social dominante. La teoría crítica de la comunicación analiza la comunicación, especialmente la comunicación masiva, desde una perspectiva de poder y de dominancia. Entonces sostiene que los medios de comunicación no son neutrales, sino que forman parte de esta industria cultural que produce contenidos estandarizados y que tiene esta ideología de las clases dominantes. Esta teoría se enfoca en el papel de la comunicación para reproducir la ideología, integrar a los individuos en un sistema de consumo y para suprimir la crítica o el pensamiento revolucionario. Aunque es pesimista sobre la autonomía del receptor, obligan a los analistas a poder gestionar la función latente de los mensajes mediáticos y organizacionales más allá de su propósito manifiesto. Entonces, las diversas teorías de la comunicación no son mutuamente excluyentes, sino que ofrecen diferentes niveles de análisis y enfoques para poder abordar la complejidad del fenómeno.
La teoría hipodérmica se enfoca en los efectos directos y técnicos, mientras que las teorías de dos pasos o de uso y gratificación revelan esta mediación social y psicológica del receptor. Las teorías contemporáneas se centran en estos efectos acumulativos y en la reconstrucción social de la realidad, y finalmente las teorías organizacionales nos proporcionan marcos para la gestión y la adaptación práctica de los flujos comunicativos en estas estructuras jerárquicas. La comprensión holística requiere de esta integración de todas estas perspectivas. Entonces, el estudio de estas teorías de comunicación son esenciales para poder obtener un diagnóstico estratégico de los fenómenos organizacionales y políticos. Cada teoría es como una luz que ilumina el aspecto de diferentes interacciones. Por ejemplo, está fallando el canal, la gente ignora el mensaje porque no le sirve, estamos perdiendo la batalla de visibilidad o estamos utilizando un canal incorrecto quizá al momento de transmitir un mensaje. El dominio de estos marcos permite a los profesionales pasar de esta reacción intuitiva a esta intervención informada y planificada, convirtiendo así la comunicación en una disciplina científica capaz de predecir la consecuencia de los mensajes y por ende de gestionar el poder y la organización de manera más efectiva. Así que bueno, esto ha sido todo por la cápsula número 7. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.